Hola, nosotros somos el equipo 8 y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la evolución del ciudadano a lo largo de la historia. Ciudadanos en tránsito desde Grecia hasta el México contemporáneo. Iniciando desde Grecia, aproximadamente entre los siglos 8 a.C. hasta el 323 a.C., pues en la antigua Grecia solo eran ciudadanos los hombres libres nacidos en las polis, y estos tenían derechos políticos como votar y participar en la asamblea. La mayoría de la población no era ciudadana. Por ejemplo, los metecos, que eran extranjeros, las mujeres, los niños y los esclavos estaban excluidos de la participación política. Como características, tenemos que las polis eran el centro político. También que la ciudadanía directa participaban en asambleas y había una exclusión amplia, pues la condición de ciudadano se limitaba a hombres nacidos en las polis, hombres libres, como se mencionó anteriormente. También hacían un énfasis en la virtud cívica, pues la educación y la ética buscaban formar ciudadanos virtuosos. También tenían un deber militar, pues ser ciudadano implicaba obligaciones de defensa. Como eventos importantes, tenemos primeramente el político, las reformas Clístenes. Clístenes reorganizaba Atenas. Este reduce el poder de las familias aristócratas y fortalece la Asamblea Popular. Estableció la base institucional para la democracia ateniense, más ciudadanos con voz, política directa, y un cambio de poder oligárquico a uno más participativo. Esto fue entre los años 508 a 507 a.C. Como evento importante social tenemos a la ciudadanía de Pericles. Pericles promovió una ley que restringió la ciudadanía a los hijos de padres y madres atenienses, cerrando la puerta a muchos metecos, los extranjeros residentes. Y aunque la política era democrática, la ley mostró que la ciudadanía seguía siendo un estatus exclusivo, subrayaba las tensiones entre la inclusión política y la exclusión social. Esto ocurrió aproximadamente en el año 451 a.C. Y por último, el evento económico de Delian League y la tributación. Atenas lideró la Liga de Delos. Los miembros pagaban tributos que enriquecieron a Atenas. Mostró cómo unas polis podían financiar su política exterior y tuvo efectos en la riqueza entre las desigualdades internas y entre los ciudadanos. Esto ocurrió aproximadamente en el año 454 a.C. Ahora, en cuanto a Roma, tenemos que eran ciudadanos los hombres libres nacidos de padres romanos, y ellos tenían derechos como votar, participar en la vida política y acceder a ciertos cargos. La mayoría de los habitantes del imperio no eran ciudadanos, incluyendo esclavos, extranjeros y muchos habitantes de provincias. En cuanto a las características, tenemos que habían grados de la ciudadanía, pues existían diferentes derechos según la condición, ciber romani plenos, latini y peregrini. También existían los derechos jurídicos amplios. Ciudadanos tenían derecho a voto, a interponer apelaciones, a propiedad y tutela legal. La ciudadanía servía también como instrumento político, pues conceder la ciudadanía servía para integrar poblaciones y consolidar control imperial. También existía el servicio imperial y el derecho privado desarrollado. Asimismo, existió la expansión y romanización, la economía mediterránea y comercio, y las instituciones mixtas, pues la república inició con magistraturas, senado y asambleas, y luego con un emperador con un control central. Eventos importantes. Político. Licio Sextio y acceso plebeyos a cargos. 367 a.C. Leyes entre 367 y 366 a.C. Las leyes permitieron que los plebeyos ocuparan el consulado y limitaron la concentración patricia de la tierra. Fue un avance para la representación política de las clases antes excluidas. Abrió espacios de participación más amplios entre los ciudadanos romanos. Año: aprobación de las leyes 367-366 a.C. Consolidación posterior. Social. Guerra social y extensión de la ciudadanía a italianos. La guerra social entre Roma y sus aliados itálicos por su concesión de derechos tras la conciencia se extendió a la ciudadanía a muchos aliados. Rompió el carácter exclusivo de la ciudadanía romana, integrando poblaciones de la península itálica y ampliando la base política. Económico. Introducción del denario y expansión monetaria. Creación del denario como moneda estándar y facilitó el comercio interior y exterior. Monetización intensificó el comercio, las relaciones contractuales y la economía del mercado entre ciudadanos. Fortaleció la idea de derechos económicos regulables. Ok, ahorita pasemos a la Edad Media, o también conocida como feudalismo, el cual pasó aproximadamente en el año 476 después de Cristo o en el siglo XV, en donde tenemos que en el feudalismo no existía una ciudadanía como tal, sino que tenían una estructura social rígida que estaba basada en jerarquías, en donde en la cima estaban los nobles y los señores feudales. Estos eran dueños de las tierras y tenían un poder político y militar. Debajo de ellos se encontraban los vasallos, quienes recibían tierras a cambio de lealtad y servicio a su señor feudal. Y tenemos que hasta abajo estaba la mayoría de la población, que eran campesinos o siervos, que estas eran personas que trabajaban para la tierra de su señor y estaban obligadas a pagar tributos o entregar parte de su producción. Ellos no tenían derechos políticos ni libertad plena, y también en este existía el clero. Ellos tenían una gran influencia y control cultural y religioso. Ahora, en las características de la Edad Media tenemos que había relaciones personales de lealtad. Este era un vínculo vasallo-señor feudal en lugar de una ciudadanía colectiva. También tenemos que había una economía agraria que era predominante. Había el manorialismo, que se centraba en la producción del señorío. También tenemos que había una estratificación social que era muy rígida. Estaban los estatamentos, que eran la nobleza, el clero y los campesinos, y todos estos tenían derechos y obligaciones que eran muy diferentes.
Vemos que en esta época también había una presencia predominante de la iglesia, donde la autoridad moral y el control social y cultural estaban en la iglesia. Tenemos que en esta época también hubo la aparición de burgos urbanos, que eran ciudades comerciales con libertades municipales. Que igual en esta época habían tributos, que en este caso eran tres tipos de tributos. Que el primero era el censo, que era una renta periódica que pagaba el campesino por usar la tierra o por la tenencia. El segundo era un foro, que estos eran pagos vinculados a la transmisión hereditaria de la tenencia o derechos sobre la parcela, y a veces estos pagos servían para confirmar su posesión. Y la tercera es una talla, que era impuesta extraordinaria, impuesta por el señor en momentos de necesidad, ya sea en guerra o botín, o también podrían ser impuestos por el monarca. Pero ¿cómo ellos conseguían el dinero para pagar estos tributos? Mayormente era una entrega directa de productos. En este caso el campesino entregaba parte de su cosecha como renta, o también eran servicios personales, donde el trabajo de las tierras que hacían en el señor se las pagaban en lugar del dinero. Ok, igual pasemos por los eventos importantes. En el primero, que es el político, tenemos el tratado, la partición de Verdún, que ocurrió en el año 843 después de Cristo. Este fue una división del imperio carolingio entre los nietos de Carlomagno, lo que sirvió para consolidar reinos europeos fragmentados, reforzó la descentralización y la fragmentación política que caracterizó la Edad Media, limitando las formas unificadas de la ciudadanía. Pasemos por el social, que esta era la Magna Carta, que ocurrió en 1215 después de Cristo. Este pactó entre el rey Juan de Inglaterra y los varones, limitando el poder real y confirmando ciertas libertades y fueros. Fue un antecedente de la restricción del poder arbitrario y una piedra angular para la idea de derechos sujetos a ley escrita. Marcó un cambio en la relación entre súbdito y monarca. Y por último tenemos el evento económico, que este fue un auge de los gremios y crecimiento urbano que ocurrió entre los siglos XII y XV. En estos aparecen gremios de oficios, carpinteros, tejedores, herreros, que regulaban producción, calidad, precios y formación profesional. Las ciudades amplían su poder económico y también se forman clases urbanas con derechos particulares, que eran los ciudadanos burgueses. Esto también fortalece el mercado y también surge una esfera económica que separa del campo federal. Ahora pasamos al capitalismo, edad moderna y contemporánea. Aproximadamente los siglos XVI al XXI, aproximadamente. Ok, vemos que en la edad moderna, con el surgimiento del capitalismo, la idea de la ciudadanía comenzó a transformarse. Al inicio, la mayoría de la población seguía sin derechos políticos. Solo los hombres libres con propiedades podían participar en decisiones públicas. Mientras que los campesinos, las mujeres, los obreros y pobres urbanos estaban excluidos totalmente de eso. Con las revoluciones liberales y el desarrollo del Estado moderno, la ciudadanía empezó a basarse en igualdad jurídica, pero aún así se limitaba sobre todo a hombres propietarios. No fue sino hasta que entre los siglos XIX y el XX cuando la ciudadanía se amplió gradualmente. Primeramente a todos los hombres adultos y finalmente a las mujeres, gracias a los movimientos que hubo entre los obreros y los sufragistas. Ahora, en las características, vemos que el primer punto viene siendo la supremacía del derecho individual, o sea, la persona adquiere derechos civiles y políticos reconocidos por las instituciones. El segundo punto es la nación-estado y constituciones, o sea, el Estado moderno organiza y garantiza derechos ciudadanos mediante constituciones ya escritas. El tercer punto viene siendo la ciudadanía representativa, viene siendo el voto y la representación de cómo es la forma habitual de participación política. El cuarto punto es la libertad económica y propiedad privada, es el núcleo del orden social y condición de ciudadanía económica. Siguiendo con las características, el punto 5 viene siendo el nacimiento de los derechos sociales. Con el paso del tiempo, el Estado fue incorporando protección social, salud, educación, trabajo. En eventos importantes vemos los tres ámbitos que viene siendo el político, social y económico. En el político vemos que hubo un colapso del antiguo régimen en Francia. Hubo proclamación de derechos individuales que viene siendo la libertad, igualdad, propiedad. ¿Por qué es importante? Pues esto sentó las bases del ciudadano moderno constitucionalmente ya protegido. Ahora, en el ámbito social, vemos que hubo una transformación productiva de manufactura doméstica a fábricas, migración masiva del campo a la ciudadanía, surgimiento de la clase obrera. ¿Y por qué es importante para la ciudadanía todo esto? Pues surgieron nuevos sujetos sociales que reclamaron derechos laborales, la ciudadanía social y protección se intensificó, hubo demandas por sufragio y representación. En el ámbito económico, vemos que hubo cierre de tierras comunales en Inglaterra y leyes que permitieron la concentración de tierras y capital en manos privadas. Esto favoreció la agricultura comercial y la proletarización. Es importante ya que aceleró la formación del mercado laboral asalariado y las bases del capitalismo. En el México contemporáneo son considerados ciudadanos todos los mexicanos mayores de 18 años, con un modo honesto de vivir, según lo establece la Constitución. Estos ciudadanos tienen derechos políticos como votar, ser votados, participar en partidos políticos y ejercer cargos públicos, además de obligaciones como inscribirse en el Registro Federal de Electores, votar en elecciones y desempeñar cargos de elección cuando sean requeridos. Sus características son: 1. Constitución y derechos. La Constitución de 1917 consolidó derechos sociales como el artículo 3, 27 y 123, y civiles y políticos. Ciudadanía legal. Reglas de nacionalidad y requisitos para votar y ser votado. Artículo 34 CP1 y leyes electorales. Número 3. Ampliación progresiva del voto. Acceso de mujeres en 1953 y reformas democráticas posteriores. Número 4. Institucionalidad autónoma. Creación de organismos como INE, CNDH para tutelar derechos políticos y humanos. Número 5. Participación ciudadana, moderna, iniciativa ciudadana, consultas y mecanismos de transparencia. Reformas 2014 a 2015 en materia electoral. Como eventos importantes tenemos: por un tipo, Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en 1917, que pasó tras la Revolución Mexicana. Se promulgó una constitución que incorporó derechos sociales, educación laica, reforma agraria, derechos laborales, etc., y estableció mecanismos de participación política. Otro, ¿por qué importa? Redefinió la ciudadanía en términos, no solo formales, sino también sociales. El Estado asume obligaciones para garantizar la justicia social. Voto femenino en México, 1953. ¿Qué pasó? Por decreto y reformas legales, las mujeres obtuvieron el derecho a votar y ser electas en elecciones federales. Antes la participación femenina ya había sido variada a nivel local.
¿Por qué importa? Amplió significativamente la base de la ciudadanía política y transformó la representación y las políticas públicas. En el punto económico tenemos adhesión al TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994, y repercusiones. ¿Qué pasó? México se integró económicamente con Estados Unidos y Canadá mediante el TLCAN, reconfiguró industrias, empleo y comercio. ¿Por qué importa el TLCAN? Transformó el papel económico del ciudadano, más empleo exportador, desplazamientos laborales y nuevos requisitos en competitividad. También puso en evidencia vulnerabilidades y desigualdades regionales. Eso ha sido todo por nuestra parte el día de hoy. Muchas gracias, compañeros, por escuchar.